Tenim un dia una mica fosc. Em plau donar-vos la benvinguda a aquest acte d'entrega als Premis de Memorial Joan Gomis 2018. Com tots sabeu, aquest premi, que assoleix aquest any ja la seva 13a edició, i per tant és un premi ja molt consolidat, promou aquell periodisme que, com diuen aquí, ho hem estat veient, el periodisme que fa visible els invisibles. Fa visible aquelles persones, institucions i col·lectius que lluiten contra les desigualtats, la pobresa, l'exclusió social, o aquelles persones que destaquen pel seu compromís a favor de la solidaritat, la pau, els drets humans i l'entesa entre cultures i religions. I amb aquest criteri es premia una obra periodística que pot ser escrita o audiovisual, pot ser inèdita o publicada, i també la trajectòria periodística d'una persona o una institució, dels mitjans, programes o iniciatives. El premi, per cadascuna de les modalitats, està dotat amb 1.600 euros i els premiats, a més, rebran un diploma acreditatiu i una il·lustració original elaborada pel mateix Joan Gomis. En aquesta edició contem, com sempre, amb el suport econòmic del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, del que el mateix Joan Gomis va ser impulsor i vicepresident. I enguany, a més de les entitats organitzadores d'anys anteriors, Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, Fundipau, Mans Unides, Fundació Cultura de Pau, Facultat de Comunicació Blanquerna, les revistes El Ciervo i Foc Nou i la pròpia família d'en Joan Gomis, deia que enguany s'han sumat a la convocatòria del premi 3 entitats més: el portal informatiu Catalunya Religió, la FEDE.cat i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, que avui ens acull a aquesta casa, a casa seva. Doncs gràcies en nom de totes elles pel vostre suport i per la vostra presència. I ara, sense més dilacions, seguidament el senyor Xavier Vilà ens dirigirà unes paraules en nom d'aquest Col·legi de Periodistes. Bona tarda, benvinguts a la Casa dels Periodistes. Com a membre de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes us vull donar les gràcies primer per tornar a celebrar en les nostres instal·lacions, a la nostra casa, aquests premis. Des del Col·legi, evidentment, la nostra feina, la nostra tasca, quan ens reunim els membres de la Junta, intentem potenciar tots aquells àmbits del periodisme amb les seves diverses branques. Un dels grups de treball, diguem, històrics, al qual hi col·laboro, és el de periodisme solidari. Jo, com a persona que em dedico a aquest tipus de comunicació de periodisme, des de les entitats o des dels mitjans de comunicació, considerem que val la pena premis com aquests, iniciatives com aquestes, donar-los el suport, el que puguem, en aquest cas acollint avui els premis o donant-li difusió. I sabent que les persones que es dediquen a fer la tasca de la comunicació social no ho tenen fàcil. És una comunicació que a vegades altres companys d'altres seccions ho tenen més senzill i els que ens toca fer temes del tercer sector, per dir-ho d'una altra manera, ho tenim més complicat. Més complicat perquè també moltes vegades apliquem criteris ètics, criteris de com comunicar allò, de com sensibilitzar. Però al cap i a la fi és un repte i avui els premiats jo crec que han fet molt bones feines i que val la pena felicitar-los per la tasca. Moltes gràcies per estar aquí i endavant. Gràcies. Bé, doncs, seguidament el senyor David Minoves, coordinador del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ens dirà també unes paraules. Bona tarda a totes i a tots. En brevíssimes paraules. Aquesta és la tercera
vegada que assisteixo en nom del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en aquest acte de lliurament del Premi Periodisme Solidari Memorial Joan Gomis. Enguany fa 13 anys ja d'aquest premi. Això als aniversaris va bé perquè et permet agafar perspectiva. El Fons Català és una associació d'ajuntaments solidaris que en té ara ja en aquests moments 32 d'anys, i poder veure en el transcurs d'aquests 3 anys, vosaltres, òbviament, els que hi heu participat, doncs molt més com va mantenint aquest compromís amb la solidaritat, amb un sentit ampli, i específicament en l'àmbit del periodisme una eina fonamental per donar a conèixer i per divulgar quin és aquest compromís, aquesta pulsió que té el país de fa tants anys. Jo crec que ens ajuda molt i a més ens permet reforçar aquelles iniciatives que realment necessitarem. Jo ara fa un any recordo la reflexió que feia. Han estat aquests darrers 3 anys uns anys on aquesta pulsió solidària ha estat molt vinculada, com recordareu, aquest darrer mandat, a l'àmbit del refugi, a l'àmbit de l'asil, però oblidem doncs, altres situacions igualment importants. Avui un dels premis fa referència al Nepal, als drets dels infants de persones que estan privades de llibertat en presons, i també ens permet a nosaltres doncs, fer reflexions al voltant d'algunes de les coses que hem fet. Molt ràpidament, com recordareu, fa relativament poc temps, fa pocs anys va haver un terratrèmol al Nepal que va ser terrible. El Fons Català va agrupar bona part de les aportacions solidàries en una campanya d'ajuda humanitària que van fer molts ajuntaments catalans. Varen fer una intervenció, crec que realment molt rellevant, i al cap d'un temps, d'un parell d'anys, varen fer una avaluació de l'activitat que havien fet i sobretot del resultat de l'ajuda en l'àmbit de l'acció humanitària, una avaluació. I el país continua tenint greus problemes. I entre aquests greus problemes també continua sortint, i per tant quan vaig poder llegir el reportatge publicat al País, una realitat molt sovint amagada. I amb això ja acabo. Les realitats amagades són realitats que aquest premi molt sovint ha servit per donar molta més rellevància, aquelles parts invisibles, aquelles parts que no formen part del que és el poc espai que té l'àmbit de la solidaritat en els mitjans de comunicació. Normalment té pocs espais i aquests espais estan molt vinculats a l'activitat, diguem-ne, més mediàtica. Doncs ara tenim una emergència, surt a la televisió, al cap d'un temps s'oblida, però en canvi hi ha molt pocs espais que puguin explicar aquelles realitats allunyades que no tenen mai cap espai propi en un moment important, com pot ser amb un pic de molta atenció mediàtica, televisió, hora màxima audiència, i cal destacar que justament aquest Premi Joan Gomis permet que això que queda amagat surti a la llum. Acabo amb la darrera reflexió. Estem a prop, l'any vinent tindrem unes eleccions municipals, i si bé el moviment solidari a Catalunya va ser un dels impulsors de la creació de regidories, de departaments, d'unitats en els ajuntaments que poguessin donar suport a projectes de cooperació, d'ajuda humanitària, de solidaritat, i això va permetre que organitzacions com el Fons Català existís i fes la feina, i organitzacions com el Fons Català fa 13 anys donessin suport a proposta en aquest cas de Justícia i Pau, d'aquest premi per donar a conèixer aquestes realitats sovint amagades. Serà bo que tots plegats prenguem consciència de la importància que tasques com la que va fer ja fa molts anys, continuen fent Justícia i Pau i moltes altres entitats, de manera capil·lar, a poc, en molts municipis petits i mitjans que permeten mantenir aquesta voluntat solidària, fan que organitzacions com aquesta continuïn donant suport a iniciatives com aquest premi. Sense aquestes petites intervencions, petits ajuntaments, petits moviments solidaris, petites iniciatives que generen opinió en molts petits mitjans pobles, permeten que organitzacions com el Fons Català de Cooperació continuen donant veu en aquelles parts que sovint no tenen una projecció mediàtica
tal i com se la mereixerien. I aquesta reflexió és important perquè quan arriben les eleccions l'àmbit de la cooperació, de la solidaritat, és l'àmbit que queda més amagat, és la Maria, és aquell que ningú demana, que ningú reclama, que no forma part de les prioritats dels programes electorals ni tampoc dels debats. Però sense tot aquest acumulat de petites coses, ni Alfons seria avui aquí, ni podien donar suport a l'iniciativa d'en Joan Gomis i, sobretot, no podien tenir aquests espais, a partir d'aquests premis, totes aquestes notícies que són fonamentals per mantenir aquest vincle solidari, aquesta pulsió solidària a Catalunya, que és fonamental per mantenir una societat cohesionada, una societat justa, una societat en pau. Res més. Moltes gràcies. Bé, doncs ha arribat l'hora. Ara la senyora Maria Gomis, neboda d'en Joan Gomis, ens llegirà l'acta del jurat i farà lliurament del premi. No? Ara sí? Val, és la falta de pràctica. Val, anem a procedir a llegir l'acta del jurat. 13è Premi de Periodisme Memorial Joan Gomis. En la modalitat d'obres periodístiques, el jurat ha premiat amb 1.500 euros i un dibuix original de Joan Gomis el reportatge «Cómo salir de la cárcel cuando es tu casa», de Lucas Font, realitzador audiovisual i antropòleg social, i de Júlia Fernández Cadenas, periodista. L'article es va publicar a la secció Planeta Futuro del País, dedicada a donar cobertura informativa al desenvolupament humà i sostenible i social sostenible. L'obra destaca una realitat absolutament desconeguda. Parla dels nens que comparteixen presó amb els seus pares al Nepal i mostra també el que són les presons i la justícia nepalís. El jurat va destacar especialment que l'article fa visible la tasca de diverses ONGs, com Prisoners Assistance Nepal, que vetlla per aquests nens donant-los educació i allotjament. Indira Ranamagar va començar a ajudar els fills dels presos fa 28 anys. En aquest temps, 6.000 nens i nenes han estat atesos als seus centres d'acollida. El reportatge ens mostra les renúncies i el compromís d'aquesta dona. A vegades, les ONGs poden ser això, el compromís de per vida d'algunes persones. Buenas tardes. Lo primero agradecer a cada una de las organizaciones que están detrás de este premio de todo corazón y felicitar a los compañeros del Ciervo, por supuesto, del Ciervo, de Revista 21, perdón, estoy muy nerviosa. A mí me gustaría dedicar el premio sobre todo a Nepal y a Indira. Ella es una de las historias, de las miles de historias que pasan en Nepal cada día, por eso es un país tan maravilloso. Y el tema es que Indira nos permitió contar su historia porque ella nos permitió pasar junto a ella 10 días, unos días siguiéndola paso a paso lo que ella hace durante su vida, que es rescatar a los hijos de los presos que tienen que vivir en la cárcel porque no tienen otro lugar a donde ir. Y ella lo que hace es rescatarles allí donde estén y les da una nueva vida, una vida digna, una vida que evidentemente se merece cualquier niño, da igual el lugar donde nazca. Y les da una educación, les da un cariño, les da una vida nueva desde el principio, y eso es algo realmente maravilloso. Además lo hace una mujer que, teniendo en cuenta lo que es ser mujer en cualquier lugar del mundo y en Nepal en concreto, es difícil, y lo hace desde hace más de 20 años, como decíais. Y ella lo que nos ha hecho es simplemente permitirnos contar su historia, que es tan importante, y por eso se lo agradecemos a ella y a Nepal, donde nos gustaría mucho poder volver. Por cierto, si no habéis estado, os recomiendo que vayáis porque es
un país increíble donde pasan historias como esta y millones de historias más que ojalá podamos volver y contarlas. Muchas gracias. Bueno, yo solo para añadir algo, solamente decir que cuando recibimos el premio nos dimos cuenta al instante de que nosotros éramos como unos intermediarios, ¿no?, entre este premio Indira, porque realmente la que se lo merece es ella es la que hace esta labor tan importante de cubrir las necesidades de estos niños en un país en el que las instituciones, por desgracia, no son capaces de hacerlo. Indira ha rescatado a unos 1.600 niños. Antes hemos dado la cifra que eran 6.000 porque en el reportaje hubo un error. Bueno, se mencionan las dos cifras, pero son 1.600. Son muchísimos y ella explicaba también las dificultades en las que estaban estos niños y niñas en la cárcel, sufriendo todo tipo de maltratos, de abusos sexuales, y gracias a la labor de Indira ahora cada vez es menos habitual que se den estos casos, y ha conseguido con muchísima lucha que esto cada vez ocurra con menos frecuencia. Así que nada, simplemente darle las gracias a ella, dar las gracias también a las organizaciones que convocan el premio, felicitar a la revista 21 y que siga muchos años más este premio para dar voz a estas personas que de otra forma pues no podríamos escuchar. Muchas gracias. I established this organization in 2000. Prisoners' children's situation was really bad. They treated as a criminal children, and the bad blood, like that, stigma is highly attached to it. And I have seen so many kids behind the bar, and I felt very bad. Why these innocent kids behind the bar? So I decided I'll try to do something for these kids. And then I start to build a relation with the prisoners and then the police and the prison government, the servants who are working on that. So this way I get access. I support the kids bringing out and bringing the issue of the addressing the issue, because that time even the male prison, so many kids used to be there, and I did a lot of advocacy to the kids, and through the children I find out a lot of sexual abuse also happen inside the prison. So this is I'm doing advocacy. So when I started my work, so at least I can give them better life, and so my idea is to open the children home so I can give them good education, good environment while their parents are in prison. En la modalitat de trajectòria periodística, el jurat ha premiat amb 1.500 euros i un dibuix original de Joan Gomis la revista 21, que celebra aquest any el seu centenari. Durant aquest temps, Revista 21 ha informat sobre realitats poc conegudes i oblidades, unint denúncia, llibertat i esperança. El jurat l'ha considerat mereixedora del premi per la seva manera de tractar temes com la justícia social, la pau o l'entesa entre cultures. També per la qualitat dels seus articles, l'anàlisi rigorosa i la seva mirada realista i esperançadora davant de realitats com la pobresa, l'exclusió social, les desigualtats nord-sud o el drama de les persones que busquen refugi.
Bueno, pues quiero empezar dando las gracias a los miembros del jurado que representan a las diferentes entidades convocantes, bien conocidas por todos. Han considerado que nuestra revista 21, ya centenaria, y todo el equipo que trabajamos en su elaboración, somos dignos de merecer el prestigioso premio Memorial Joan Gomis, un premio que ayuda a mantener viva la figura de este hombre solidario y comprometido con la justicia, la paz, los derechos humanos, los olvidados, los marginados. El jurado ha destacado, como ha dicho María, una serie de valores. Es muy agradable que personas atentas, observadoras, perspicaces, prudentes, descubran todos esos valores en nuestro trabajo y nos ayuden a mirarnos como en un espejo y a sentirnos satisfechos por el trabajo hecho, pero con ganas de superación. Satisfechos porque 21 nació en mayo de 1918 como una revista de la Congregación de los Sagrados Corazones, eclesial, por lo tanto, en comunión con el pueblo de Dios y con su jerarquía. Fue concebida como órgano de la obra de la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en las familias cristianas. Era un trabajo que se hacía entonces, el famoso padre Mateo, que era también de nuestra congregación. Y titulada Reinado Social del Sagrado Corazón. El reinado al que alude es un reinado de paz y justicia, de vida y verdad, el reinado de Dios, como bien sabemos. Parece que los que hemos ido sacando a la luz mes a mes hasta 1025 números, adaptándola a los tiempos, hemos logrado, con la ayuda del Espíritu del Señor, permanecer fieles al ideal inicial. Es lo que ustedes han percibido. Gracias por hacérnoslo ver. De hecho, esta preocupación social es una de las características de la Escuela Francesa de Espiritualidad en la que se incluyen nuestros fundadores. El abate Pierre Coudrin se desvivía por el pueblo de la Francia revolucionaria, que ya no sabía lo que es el amor de Dios, literalmente decía. Vivió como un guerrillero de Dios, le llamaban, cogió el nombre él, de marche à terre, podríamos decir andatierra en castellano, disfrazándose para sortear a la policía y poder llevar el Evangelio a los más pobres, a la par que la cultura a través de las escuelas. 21 colaboró activamente a la canonización de San Damián de Molokai, que también es un hermano nuestro, difundiendo su persona y su obra apostólica y social a favor de los leprosos, desechados entre miles de lectores de toda España y de otras naciones, recogiendo en sus páginas sus testimonios agradecidos por los favores recibidos. También el que era director de la revista y otro más, el administrador, asesoraron a los que hicieron la famosa película aquella de Molokai, La Isla Maldita, que mucha gente habrá visto. Muchos de ustedes tal vez. También Damián, la revista ha hecho mucho por su canonización, también los que trabajaban en Roma, pero también Damián ha hecho mucho por nuestra publicación, considerada por numerosas personas como la revista del Padre Damián, el gran misionero. Gracias de nuevo por el premio Memorial Joan Gomis, nos sentimos muy felices de recibirlo. Gracias también a los fundadores de 21, a los colaboradores, a los lectores, muchos de ellos muy fieles, a los sucesivos equipos de redacción y a la provincia ibérica de la Congregación de los Sagrados Corazones, en cuyo seno nació y sigue viviendo. A mí me toca recoger el premio, pero soy director. Este mes, hace unos días que he empezado a serlo, lo he sido subdirector y otras veces en funciones, pero vamos, había otras personas que lo merecerían mucho más estar aquí que yo. Muchas gracias. Bé, doncs ara, a continuació, el senyor Miquel Peralta, periodista i professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna, entrevistarà els guanyadors.
Bona tarda. Bona tarda. Igual que altres anys intentarem fer una entrevista col·loqui que enriqueixi i dongui valor també a l'acte per conèixer una mica més els guanyadors i com treballen i com pensen. Ho faré en castellà perquè la majoria és amb la llengua que treballen. ¿De Enhorabuena también otra vez a los ganadores. Voy a empezar por los más jóvenes. Podéis contestar como queráis. Voy a hacer primero unas preguntas en vuestro caso, luego a los responsables de Revista 21 y luego podemos ir hablando y al final espero que los asistentes también participen y pregunten, porque de la participación y del debate se enriquecen las ideas y las formas de trabajar. Lucas Font y Julia Fernández, ¿cómo llegasteis ¿Cómo supisteis la situación concreta de estos niños que conviven con sus padres en prisiones del Nepal? Yo, por ejemplo, no lo conocía y creo que esto fue también uno de los aspectos que valoró el jurado. Pero ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo llegasteis? ¿Habíais ya ido a Nepal? ¿Cómo conocisteis esta situación tan dramática? Bueno, esto creo que lo tendrías que explicar tú, Julia, porque eres la que descubrió bueno, es que la yo historia. Conocí habla, por Julia. Indira, no sé si se me oye. Sí. Yo la conocí por casualidad, porque yo fui a Nepal, igual que Lucas, a hacer un voluntariado, además de trabajar intentar trabajar de periodista freelance. Y Indira lleva muchos años trabajando en esto, entonces colabora con muchas otras ONGs pequeñitas y una de ellas es española. Y con ella esta ONG tiene una casa de acogida de niños que Indira rescata, porque tienes que ser nepalí para poder ir a una cárcel y hacer todo lo que Indira hace. Y entonces esta casa de acogida, que es catalana, pues nos invitó porque iban a hacer un curso de peluquería, invitaban a unos peluqueros para que les enseñaran a los niños pues, a peinarse, a las niñas sobre todo, que era las que más estaban interesadas. Y Indira estaba allí y pues yo la conocí pues, por total casualidad, estaba allí, entonces estuvimos hablando, porque bueno, ya la habéis visto en el vídeo, ella, lo que decía antes, ella no es un trabajo para ella es lo que es. Ella rescata niños y dedica toda su vida y todo su tiempo a esto. Y entonces me contó la historia y cuando yo volví de la peluquería, se lo conté a Lucas y nos pusimos... claro, porque tampoco conocíamos que esto ocurría realmente allí, que había niños que conviven con sus padres en la cárcel. Y si no es por ella, viven hasta que terminan... O sea, pueden vivir, pues imagínate cuántos años, porque bueno, no sé cuántos años pueden vivir, pero muchos, toda su infancia, y si no es por ella, pues no tendrían esta segunda oportunidad, y por eso fue que lo conocimos y decidimos hacer un reportaje sobre este tema. ¿Cómo se llama esta organización de aquí que comentabas, que era el Nexo de Unión? ¿Cómo se llama? Casa... No os preocupéis, no se tienen que contestar todas las preguntas. Lo buscaremos. Cuando Julia te comentó, mira, he encontrado, ¿qué pensaste? Pues me pareció una historia digna de ser contada, me pareció... O sea, nosotros realmente la dificultad que veíamos a hacer este reportaje era el poder acceder a una cárcel, ¿no? Eso era lo que veíamos más complicado, porque ahí el acceso está muy restringido, sobre todo a personas nepalíes y que estén trabajando activamente en ámbito carcelario, ¿no? Entonces teníamos ese miedo y de hecho
una trabajadora que estaba en la organización esta española, catalana, le dijo a Julia que le había costado años llegar a entrar en una cárcel y ver cuál era la situación de los niños y de los presos, que también es muy complicada porque hay muchísima superpoblación y las condiciones son pésimas, ¿no? Y teníamos ese miedo, entonces nos reunimos con Indira, fuimos a hacerle una entrevista y ella, fue ella realmente la que nos planteó, nosotros queríamos hablar con ella, conocer un poco la situación y a partir de ahí ver un poco cómo íbamos a hacerlo, y ella fue la que nos propuso, nos dijo, pues mira, esta semana tengo que ir al sur de Nepal, a esta región que habéis visto en las fotos, y si queréis acompañarme, pues justo voy a rescatar a una niña, que es Yoti, la que sale ahí en la foto, y para nosotros fue genial poder ir con ella, acompañarla, y sacamos, además de esta historia, también sacamos una experiencia personal muy buena y muy enriquecedora, que es lo bonito también de esta profesión, ¿no? ¿Cómo conseguisteis entrar? Bueno, en la cárcel no entramos, en la prisión, eso sí que no nos permitían entrar. Bueno, en esa foto podéis ver, es que se veían rejas. Sí, esa es la parte, digamos, el patio o sea, está la celda y luego tienen un patio pequeño que es donde tienen la ropa, es una zona muy pequeña. Y ellas pues están ahí, entonces digamos esto es dentro del recinto ya de la cárcel, pero nosotros no accedimos a las celdas, digamos, nosotros podíamos hablar con ellas a través de esta reja que era el patio donde ellas pues podían ver la luz del día, ¿no? Y luego estaba al otro lado estaba el edificio para hombres, que ya era más grande porque en esa cárcel hay como 300 presos y la mayoría son sí, hombres. hay como 20 mujeres y el resto son todos hombres. A veces los que somos periodistas comentamos que la realidad a veces desgraciadamente supera la ficción, porque hablar de rescatar niños, y cuando, claro, ¿cómo lo vamos a decir, no? Pero tenéis que decirlo, ¿no? Los periodistas tenemos que mostrar, explicar lo que nos explican. Si ella nos explica que rescatan niños y niñas, pues claro, supongo que esta debe ser la palabra exacta o el verbo exacto. Es la palabra que Indira utiliza. ¿Qué edad tienen? Pues hay de todo, son muy pequeños. Mira, Yoti tendrá 3 años, porque en Nepal es complicado saber cuántos años tienen los niños, pero desde 3, 2 años, o incluso menos, muchas mujeres presas dan a luz dentro de la cárcel. Indira va y las rescata. O sea, hay niñas que tienen, y niños, bebés que acaban de nacer. ¿Cómo se rescata? Es decir, ¿se paga o no. Es la ONG que...? Claro, ella ha creado una ONG que se llama PA Nepal, Prisoners Assistance Nepal, que está, bueno, tiene muchas organizaciones occidentales detrás de ella, y sobre todo europeas, porque ya lleva muchos años haciéndolo y en Nepal es muy conocida y es una institución casi, Indira. Entonces cuando ella llega a una cárcel la conocen mucho, todo el mundo. Y luego Nepal es un país muy poco burocrático, digamos. Entonces ella llega, sí firma sus papeles y tal, pero no es tan complicado como podría ser en un país occidental hacer algo así. Sí, bueno, firman los papeles y o sea, luego lo que Indira pretende es que una vez los padres salgan de la cárcel, pues evidentemente claro, los niños vuelvan y también pues se incentiva mucho que los hijos de los presos tengan contacto regular con sus padres mientras están en la cárcel, y por eso en este caso, por ejemplo, Yoti fue a un centro que está relativamente cerca de la cárcel para facilitar eso. Tiene muchos centros, Indira, por todo el país, donde los niños viven, son centros que tienen un colegio integrado y viven allí, y nosotros visitamos 2, el donde acabó Yoti y que es el que está más cerca de Katmandú, y son centros que están súper bien. Leyendo vuestro reportaje, de hecho casi se devora
incluso hacéis un periodismo muy directo, porque hemos llegado aquí, hemos encontrado a esta persona, nos ha dicho esto, esta situación tan desigual, tan injusta. ¿Por qué? Es decir, ¿es vuestro, incluso vuestro estilo de trabajar, o realmente la situación es que se describe sola? Explicadme un poco por qué habéis hecho este tipo de reportaje y no, por ejemplo, otro. A lo mejor es porque el propio medio de comunicación nos ha dado más espacio, no sé cómo decirlo, para poder escribir. Sí, bueno, ellos nos dieron mucha libertad. De hecho, cuando les propusimos este tema, fueron 4 líneas y ya nos contestaron al cabo de un par de semanas y nos dijeron que adelante, y no nos dieron ninguna pauta. Nosotros lo escribimos y prácticamente se publicó de la misma manera como lo mandamos. La forma de escribir, pues no lo sé, sí que pretendíamos al principio pues, mostrar un caso particular para dar a conocer la situación más en general, pero sí que lo fuimos escribiendo muy sobre la marcha, sin pensar demasiado tampoco, y también, claro, teníamos un volumen bastante grande de información, y entonces pues fue como, vale, vamos a intentar darle un orden, pero sí que, no sé, iba saliendo sí, solo. Es una historia como muy directa, ¿no? Esto es lo que pasa. Sí, exacto. Y entonces intentamos ir desde el caso particular de esta niña y de su madre a toda la situación en particular a general. Exactamente. Pero en ese sentido fue fácil, porque es que es lo que está pasando, es tal cual lo que está pasando allí, es eso, y era fácil de contarlo de la manera más directa posible. Quizás la parte más difícil fue hablar con una niña que sale en el reportaje, que es Rosny, con la que hablamos en el centro de Sanku, que es el centro más grande que acoge como a 100 niños y niñas. Y esa parte para nosotros quizás sí que fue la más difícil, porque una niña de 12 años que ha pasado 6 años en la cárcel, no es fácil de contar una situación así, y aún así ella lo hizo y con mucha naturalidad además, y muy bien, y fue un testimonio muy importante también, yo creo, de cara al reportaje. Estamos en el Colegio de Periodistas, al cual me honro pues estar vinculado desde hace muchos años, una entidad que nos representa, y bien representados a todos los periodistas, y bien ahora entre los que estamos aquí en directo o a través de redes sociales, nos pueden escuchar muchos periodistas que casi son tan jóvenes como vosotros. ¿Qué les recomendaríais? Es decir, vosotros, por ejemplo, eso lo comentamos también en las aulas universitarias, porque a veces los estudiantes no saben cómo entrar en el mercado de trabajo más allá de buscar trabajo propiamente. Pero particularmente me gusta recomendarles el voluntariado, pero de forma desinteresada, no para buscar nada, sino por si no encuentran nada más, al menos personalmente como personas se encontrarán un mundo enorme que les enriquecerá mucho, ¿no? ¿Lo veis así? ¿No lo veis así? Sí, totalmente. O sea, en nuestro caso este voluntariado, o sea, más allá del periodismo, personalmente es muy enriquecedor, y aprendes de un país, por ejemplo, en este que lo hicimos en Nepal, pues aprendes cosas que de otra manera no aprenderías, de la gente que vive ahí, de su situación, de su día a día. Es un privilegio prácticamente hacer un voluntariado en cualquier sitio, además de que evidentemente estás ayudando y eso ya es importante, pero lo que tú te llevas es mucho más de lo que das. Yo creo que es un privilegio y ya está. ¿En qué estáis trabajando juntos otra vez? ¿O? Estamos estudiando un máster ahora. Estamos en el máster de periodismo del país en Madrid. Hemos empezado hace un mes,
Sí, lo del premio lo hemos mantenido un poco para no entrar como muy... Bueno... sí, para no tener que no tenga muchas expectativas tampoco, pero bien, muy contentos, la verdad, y pensando ya en hacer el próximos proyectos, próximos reportajes. En Nepal sí que se nos quedaron muchas cosas en el tintero y volver. Y sí, la verdad es que es un país que a los dos nos tenemos un vínculo muy fuerte y sí, pues quizás en verano del año que viene pues volvemos para allá para hacer algunos proyectos que tenemos en cabeza. Mucha suerte, luego lo vemos. Muchas gracias. Entrevistamos ahora a Carlos Barrahona, el director de la publicación, y a Tamara, la redactora jefe. Enhorabuena a los galardonados. Yo he visto como un nexo de unión entre por cómo está escrito y por el tema que han hecho Julia y Lucas con vuestra revista, y es la vocación en resaltar los derechos humanos, resaltar las injusticias, resaltar países de los que solo a veces hablamos cuando hay desgracias naturales o violencia, y en cambio en estos países pues también hay mucha solidaridad y mucha gente que lucha para que sean más justos día a día. Hay una pregunta obligada respecto a la revista 21, también contestáis, da igual, y es ¿cómo se consigue llegar a los 100 años? Porque aquí en el Colegio de Periodistas no es muy normal tener una revista de 100 años, son muchos años. Bueno, aquí es que tenéis a dos recién llegados prácticamente a la revista. Carlos lleva muchos años colaborando, pero como director se está casi estrenando. Bueno, estamos a veces en funciones, claro, ¿no? Pero oficialmente 6 días. Acércate al micro. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Y bueno, yo llevo lo que es en la redacción, llevo 1 año, entonces muy poquito tiempo. Hemos llegado para celebrar y para recoger estos 100 años de trabajo, ¿no? ¿Cómo se llegan a cumplir 100 años? Pues yo creo que haciendo un periodismo real. Yo creo que la revista 21 sigue existiendo y ha tenido muchos nombres, y ha pasado por muchas fases y ha tenido pues diferentes direcciones y diferentes redactores al frente, pero sí sigue existiendo gracias a periodistas como ellos, porque son ellos quienes nos hacen llegar las historias y quienes quieren poner rostro y quieren dar voz a esas personas que son olvidadas, ¿no? Y quienes vienen de un voluntariado y nos escriben un email, pues como hicieron con El País, y nos piden tener aquí su hueco para contar una historia que les ha cambiado la vida, porque si miráis 21 está llena de historias que les han cambiado la vida a los autores que la firman. Entonces, eso yo creo que es lo más importante. Esto quería comentaros también, porque tantos países, yo no sé si tenéis contactos con Sagrados Corazones, me imagino, ¿no? También, pero las fuentes de donde sacáis, como ellos, ¿no? Con Nepal, y vosotros especialmente en Latinoamérica, en Nicaragua, en México, en Chile, ¿de dónde todo es de Sagrados Corazones o...? Sí, bueno, no todo, pero una de las claves también de llegar a 100 años es que pertenece a una congregación, es una obra más. El Colegio de Barcelona, pues no sé cuánto tiempo lleva ya, más o menos cuánto. Está ahí uno que ha sido director del colegio. 40, ¿no? Entonces, esto es una obra más, ahora en una situación un poco precaria, porque la prensa pues escrita está en una situación precaria, pero claro, tiene una institución que apoya. Entonces, yo tengo aquí un compañero, ponte de pie, por favor. Ponte. Que no es mi primo Zumosol, o sea, no lo he traído yo aquí como mi primo Zumosol, sino que es
un misionero que has estado en Mozambique, ¿cuántos años? 2. En Kinshasa, Congo, ¿cuántos? 14. Y en Filipinas, en contacto con asiáticos de diferentes países, India, Indonesia, Japón, 4. ¿No? Entonces, nosotros tenemos corresponsales en muchos sitios, en África. Yo mismo he sido misionero en África también. Entonces, he estado, por ejemplo, dentro de una cárcel en Kinshasa, en la que un preso mandó una carta al cardenal Malula diciéndole: estamos aquí olvidados de Dios, y se suicidó. Entonces el cardenal Malula dijo: pues aquí hay que hacer algo. Entonces buscó, y las que fueron monjas, muchas de ellas españolas, ya mayores. Y yo estuve en una ocasión porque uno de mi parroquia estaba en la cárcel, y aquello era alucinante, vamos, no voy a dar detalles, ¿no? Pero se parece a eso, o multiplicado porque aquellos decían: esto es una república dentro de la república. Y había tíos que se quedaban en la cárcel porque eran alguien ahí en la cárcel, y salían cuando les daba la gana y volvían. Claro, contar con los Sagrados Corazones a la hora luego de dar cabida a los diferentes contenidos en nuestra revista es importante, por eso, por la cantidad de misiones de obras que tienen repartidas por todo el mundo. De hecho, nos encontramos muchos periodistas que vuelven de viajes y nos mandan fotografías, y de repente aparece un misionero de los Sagrados Corazones en las fotografías, ¿no? Porque es verdad que es una congregación que son poquitos, que no son demasiados, pero tienen presencia en todos los lugares que nos podamos llegar a imaginar. Pues hay un hermano o hay una hermana de los Sagrados Corazones que está presente. Y a partir de ahí, bueno, pues... Es una congregación de tamaño medio, pero hoy día el tamaño medio se está reduciendo. Lo máximo que hemos llegado a ser ha sido 2000 y algo al acabar el concilio. Y ahora estamos, no sé, estaremos creo que no llegamos a 1000. Son unos 700 por ahí. O sea que se ha reducido mucho la cosa. Pero claro, estamos estratégicamente situados, entonces recibimos información de muchos sitios. ¿Cómo se organizan? Es decir, ¿hay un consejo de redacción? Sí. Hay un consejo de redacción. Lo que pasa es que la revista 21 tiene una peculiaridad, y es que la dirección siempre, excepto en una ocasión en estos 3 años, pues está al frente un hermano de la congregación. Entonces, bueno, ellos tienen diferentes misiones. El hermano que está en ese momento encargado de la revista no solo está en la revista, sino que pues está presente en aquello que le pide la congregación. Entonces, desde el consejo de redacción, y ahí con la función de la redacción, que es la que ahora mismo hago yo, organizamos desde ahí, nosotros en concreto. Luego los temas, la verdad es que a la hora de elegirlos, claro, somos un medio de comunicación, pero no tenemos una carga económica, no necesitamos que los números nos respalden, más allá de que nos respaldan porque el contenido es maravilloso, ¿no? Pero son nuestros suscriptores los que nos hacen salir cada mes a la calle. Entonces, a la hora de elegir los reportajes, pues tenemos muy en cuenta que sean historias que nos traspasen, que sean historias que aporten. Somos una revista mensual, por lo tanto tampoco la actualidad rige luego nuestro calendario de contenidos, ¿no? Sino que queremos que el contenido que llegue a las casas y a las personas que leen la revista sea un contenido que realmente les haga reflexionar sobre la vida, planteársela, y a partir de ahí pues construir un futuro mejor, que es lo que todos queremos. Os definís como la revista cristiana de hoy. ¿Se puede hablar en base al trabajo que hacéis, de un periodismo cristiano? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo lo definiríais? Nosotros hacemos periodismo cristiano porque intentamos que nuestro periodismo cambie el mundo. Yo creo que el mensaje de Jesús lo que pretendía era eso, ¿no? Que el amor llegase a todos, es lo que intentamos construir, y dentro de nuestro mensaje tiene cabida pues cualquier cultura, cualquier religión, cualquier debate o cualquier temática que podamos tratar, pero no dejamos de hacerlo con nuestras gafas puestas, ¿no? Y con esas gafas que nos aporta el ser católicos y el ser cristianos. No, esto se ve leyendo, no sé si alguno de los asistentes lo ha podido hacer.
se ve claramente leyendo la revista, es decir, las gafas, hay una voluntad de llevar estas gafas. No se oculta. Y sí que, por ejemplo, en el jurado sí que ha valorado el ir renovándose, por ejemplo, es una revista que combina muy bien a nivel formal fotografía y texto, incluso los comentarios y reflexiones que hay de muchas mujeres, casi siempre están ilustrados con fotografías, y en este sentido creo que aporta valor como ellos, ¿no? Porque a veces cuando el jurado está reunido siempre se comenta, bueno, pero han ido, es decir, porque se puede hacer periodismo de muchas maneras, pero el periodismo se hace en la calle, se hace en el Nepal, se hace en África, y eso sí que se observa en vuestra revista también, que quien ha hecho ese reportaje, quien ha hecho esa reflexión, sabe de lo que habla porque ha vivido aquella situación. Con lo de las gafas lo decía porque, por ejemplo, en uno de vuestros últimos números habéis entrevistado a un chef de cocina muy conocido, a Pepe Rodríguez de Masterchef. Pero, y además de hablar de Masterchef y de la fama y tal, le preguntáis, supongo que habéis escogido también un perfil concreto porque claro, sabíais que era una persona creyente, etcétera, etcétera. Explicádmelo esto. ¿Os sorprendió la respuesta? Porque él habla de Eucaristía, habla de... O sea, en el caso de Pepe lo conocíamos. Pepe es que habla de su fe y de su vivencia de su fe de manera muy clara y muy pública, entonces en este caso lo conocíamos. Pero es cierto que a lo mejor siempre nosotros llevamos en la recámara esa pregunta y hay muchos personajes que nos sorprenden, que no esperábamos que respondiesen de esa manera. Hay personas que a lo mejor pues publicamos y nos está diciendo que no cree en Dios, o nos está diciendo cómo él vive la fe a su manera y es de una manera muy diferente, y aquí queda también, ¿no? Porque yo creo que aquí todos cabemos. Entonces, no, en el caso de Pepe es que sí que lo conocíamos y bueno, la entrevista no se hizo en ese sentido, pero sabíamos que era algo que saldría por la relación que nos une, ¿no? En este caso. Si nos están escuchando periodistas también jóvenes o no tan jóvenes que quisieran colaborar en vuestra revista a través de reportajes vividos también, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué les recomendaríais? Además de escribiros con un mail para entendernos, es decir, ¿qué valor tienen que...? Pues mira, yo creo que lo más importante para nosotros es que cuenten algo que han vivido en primera persona. Es algo que valoramos mucho cuando nos llegan reportajes de personas que lo han escrito desde aquí. Bueno, técnicamente puede estar mejor escrito que otro de un chico joven que se ha ido de voluntariado un verano, ¿no? Pero cuenta más que lo hayas vivido, porque al final tus palabras van a traspasar corazones, ¿no? Nosotros, el centenario, una vez nuestra frase era moviendo corazones, y al final es que es lo que queremos hacer cada día. Sobre todo intentamos poner rostros. Entonces, cuando nos acercan historias de personas concretas, pues también lo tienen más fácil, ¿no? Porque nos encantan que nos cuenten historias concretas, nos encanta conocer la realidad a través de personas concretas, con vidas diarias concretas y con dificultades concretas, ¿no? Entonces, a partir de ahí. ¿El próximo número? Pues en el horno. ¿Y habrá también alguien famoso para entendernos? Bueno, el próximo número... sí. El número de diciembre... A lo mejor hay una exclusiva que no se puede comentar. No, yo creo que va a ser un número muy completo. Hablamos con un líder palestino y discutimos sobre ecumenismo con él. Bueno, tenemos nuestro cuento de Navidad, siempre en Navidad pues recuperamos un poco esa tradición.
Entrevistamos a Toño Casado, que está haciendo ahora, se estrena un musical en Madrid, se llama 33 y la verdad es que es una gran producción que está a la altura de cualquier música de Broadway. Y bueno, pues a partir de ahí muchísimo contenido social, muchos reportajes que van a llenar y que no voy a adelantar ya. Una cosa me he olvidado, 15.000 suscriptores tenéis, no sé dónde... ¿Sí? Llegamos a tener mucho más. Es verdad que ahí la crisis del papel, bueno, pues todos los que estamos aquí la conocemos y bueno, como cualquier otro medio de comunicación la hemos sufrido, pero tenemos 15.000 suscriptores fieles, muchos de ellos son familias y la revista pasa de generación en generación y es maravilloso ver cómo te llama alguien y te dice, es que mi abuela siempre la tenía en el salón de casa y es que yo quiero tenerla también ahora que me voy. Y bueno. ¿Qué porcentaje es digital y qué en papel hoy? No, ahora mismo nuestros suscriptores son en papel. Cuando hablamos de suscriptores son en papel. Estamos implementando el proyecto digital, pero bueno, es quizá algo que es una pata que seguimos trabajando en la actualidad y nuestros suscriptores son en papel. Luego tienen acceso a la revista en digital, que por supuesto la tenemos, pero el contenido se hace en papel, se crea para papel. Se piensa y se escribe para papel, no para digital. Entonces, pues... Una suerte todavía. Sí. Una suerte todavía. Bueno, nos quedamos... Sí, no, por supuesto. Ha llegado a tener 96.000 suscriptores hace ya muchos años. Entonces no hacía falta ni publicidad. Pero claro, poco a poco ha ido bajando, ¿no? Esa es la cosa. Ahora, yo por ejemplo he tenido 2 cenas últimamente en Sevilla con unos amigos y en las 2 cenas me ha salido una señora y dice, yo leo la revista porque mi madre ya era suscriptora de Huéscar, en Granada. En otra también, yo la recibo porque ya la recibíamos. Y el otro día, al terminar el consejo pastoral en la parroquia de San Marcos en Sevilla, una hermana que vive en un convento justo enfrente, que es de clausura, aunque salgan, por ejemplo, a la reunión esa, dice, la revista, yo la leo de cabo a rabo. Digo, nada, pues siga usted, claro. Bueno, yo terminaría aquí, nos quedamos con, en ambos casos, con contar algo en primera persona, en poner rostro a los que no tienen voz, y ahora sí que me gustaría que participarais y que preguntarais a los galardonados. Yo terminé con el obispo Sebastián Lantabún cuando fue a la inauguración, la presentación de la revista del centenario. Sí. Y digo, lo habéis oído, ¿no? Sí. Y en fin, quiero decir que no os conocía yo tampoco, ¿no? Pero bueno, quiero decir que llegué a aquel colegio allí a lo alto, a la fiesta, y además la presentación del padre Cordero, que llegó, hacía poco que estaba en las parroquias también vecinas de allí, colaborando en la pastoral, ha aprendido el catalán, ya lo he encontrado, y colabora muchísimo con las Paulinas, ¿no? Sí. No sé, ¿eres hermana o familia? Nada, no. No. Cordero. Andaluz sí, porque él es andaluz también, ¿no? Sí. Pero de Algodonales, Cádiz, y tú eres de Málaga. Málaga. Claro, sí. Vale. No. Y al parecer estoy... Es cierto que compartimos apellidos. Él es el director espiritual, me parece, ¿no? del colegio. Es que ahora le han nombrado, en el último capítulo, le han escogido consejero general, tiene que estar en Roma. Y entonces ha trastocado toda la cosa. No verlo por aquí, porque vamos, yo por Barcelona lo veo, pero lo oíamos. Sí. Bueno. Ahora le reemplaza a Raúl aquí en Barcelona y yo en la revista. Pues muy bien. Ese es el asunto, sí. Volia preguntar a la Júlia i al Lucas, us sona si la contrapart d'aquesta senyora nepalesa és la ONG Kaliu Nepal? ¿Cuál? Kaliu Nepal. No. Kaliu. No. I Dream Nepal tampoc? Sí. Ah, ¿no? vale. ¿Cuál era?
Ya, ara tiraria de tecnologia, no? No, és igual, era només per situar-me una mica, no és res. Felicitats, nois? Moltes gràcies. Moltes felicitats. Y esto, bueno, sí, lo buscaremos y lo haremos público próximamente. ¿Más preguntas? Se llama Dream Nepal. Dream. Dream de sueño. Sí. Marina Portabella, sí. Yo solo, más que una pregunta, era un comentario de, bueno, viniendo unos cuantos años ya al memorial, ¿no? Siempre me sorprende la cantidad de gente joven que se implica en reportajes que antes, para los de mi generación, sinceramente, podíamos tener muchas inquietudes, pero nadie se dedicaba durante las vacaciones a ir a hacer un reportaje. Y esto supongo que en la revista 21 a veces hemos tenido aquí premiados que han colaborado con vosotros. Es una cosa que no sé si con estos años que lleváis habéis visto un cambio en este sentido, pero a mí realmente me sorprende el compromiso de gente joven que dices no habrá trabajo, pero lo buscan y lo sacan adelante por sus propios medios, ¿no? O sea que quería felicitaros a todos por esta actitud, ¿no? Que por lo que se ve dura mucho. Yo, bueno, sí, para añadir algo a este comentario, sí que creo que en los últimos años ha habido una crisis muy grande en el sector y bueno, seguramente encontrar trabajo en un medio de comunicación ahora no es tan fácil como lo era hace unos años. Pero creo que al final tenemos que coger el toro por los cuernos, ¿no? Y salir e intentarlo y aprender, sobre todo a base de estrellarnos, ¿no? Muchas veces, pero de no dejar de intentarlo y de lucharlo, y de que realmente si le ponemos ganas, si le ponemos toda nuestra ilusión, al final las cosas salen. Y bueno, esto va también un poco de cara a la pregunta que nos hacía Miquel antes, de ir a por todas y de ir a buscarlo, y yo estoy, bueno, en esto soy bastante optimista. No sé si luego con el tiempo igual me quitan la razón, pero bueno, que hay que hacerlo y hay que intentarlo. Tenemos que ser optimistas por el memorial. Han pasado gente muy joven como vosotros, ha pasado Lola Hierro, ha pasado Pablo Orosa y también Xavier Aldecoa, que a pesar de su trayectoria, pues también es muy joven. Y por tanto no hay más remedio, no nos dejan otra forma que ser optimistas. Justamente hablando de Lola Hierro y de Xavier Aldecoa y de Pablo Orosa, Lola Hierro comentaba que ella también en sus primeros años, para comenzar, lo que hacía era trabajar de camarera y después hacía reportajes, trabajaba de camarera y hacía reportajes, de alguna manera hacía hasta que llegó. Pablo Orosa también comentaba algo similar, que él, gracias a su familia, muchas veces se había sustentado sus viajes y a partir de ahí ya había comenzado. Me pregunto yo si hay alguna manera de entrar al periodismo de una manera alternativa, que no sea o a través de un Barcami o a través de una forma de subvencionar estas entrevistas que no sea a través de los medios tradicionales, porque al final como que hay demasiados periodistas que la tienen que pelear desde abajo, ¿no? No sé si ustedes están valorando trabajar de camarero. Ya lo hemos hecho. Y también hemos tirado mucho de nuestras familias que están aquí presentes y aprovechamos. Este momento para dar las gracias a mis padres, porque si no este reportaje jamás lo hubiéramos hecho, vamos. Es que no hay otra manera, no está bien pagado esto. No lo haces por el dinero, lo haces porque te encuentras con estas historias y las tienes que contar y ya está.
Bueno, al final el objetivo es hacerlo por dinero también, ¿no? Pero de momento no, de momento es sobre todo para aprender y hemos aprendido muchísimo y yo creo que se puede hacer de esta manera, o sea, sin depender de estar igual en plantilla, en un medio de comunicación. Hay muchísimos periodistas freelance y Pablo Orosa es uno de ellos y es un ejemplo de que realmente se puede vivir o, bueno, no sé si muy dignamente, pero se puede vivir y sobre todo tienes que tirar mucho de ingenio, ¿no? Si haces reportajes desde otros países, pues buscarte siempre las castañas para intentar optimizar siempre los gastos y conseguir que al final te salga rentable, ¿no? Se puede, ¿eh? Se puede, sí, o sea, sí. Nuestra revista se nutre de periodistas freelance que deciden recorrerse el mundo y luego contarnos esas historias. Nosotros no tenemos un periodista en plantilla porque sería inviable, no contaríamos las historias de la manera que la contamos. O sea, si yo te escribo sobre Nepal no voy a hablar igual que tú, que has estado allí. Entonces se puede, os digo que se puede y que simplemente es cuestión de seguir intentándolo y seguir llamando puertas. Quizá modestamente aportar el tema de las redes sociales, son importantes. El ámbito digital, que tanto ha perjudicado al papel para entendernos, también abre muchas posibilidades. No para ganarte la vida, pero al menos para empezar. Aquí no hemos hablado de redes, pero son importantes las redes cada vez más. Aunque lo que es importante es el periodismo. La red es como un ventilador. Es muchas cosas la red. Pero la red transmite, la red reparte, pero el reportaje tiene que estar bien hecho. Si no, no reparte nada. Sí, esta es una de las grandes ventajas que dan las redes sociales y Internet en general, y es que antes quizás para haber publicado un trabajo te lo tenías que, o era a través de un medio tradicional o no se hacía, pero ahora, por ejemplo, pues se puedes hacer tu propio blog, puedes contar tus propias historias a través de Twitter o de lo que sea, y esto te abre un abanico de posibilidades muy grande, ¿no? El otro día una de las ventajas que tiene estudiar este máster en el país es que viene gente muy buena a hablarnos, y estaba Manuel Javois, periodista del País, y nos dijo que él había conseguido entrar en el mundo gracias a... Él había trabajado siempre en el ámbito local, en Pontevedra, y que lo contrataron en El Mundo a través de un blog que tenía él, un blog personal, el que escribía opinión, y así le contrataron, ¿no? Es la mejor carta de presentación también, o sea que al final lo importante es hacer cosas, aunque al principio no sean remuneradas, pero al final vas cogiendo la rueda y las cosas pues van saliendo. No sé si hi ha alguna pregunta, una darrera pregunta. Doncs molt bé. Cedeixo la paraula que clausurarà l'acte a Maria Bargalló, vicepresidenta de Justícia i Pau. Gràcies. Bé, doncs, per cloure ja aquest acte tan entranyable que ens ajuda a mantenir viva la memòria del, deixeu-me dir, nostre Joan Gomis, ja sé que és una mica de tots, doncs deia que per cloure aquest acte simplement uns agraïments. Gracias a Lucas y a Julia por este reportaje que nos ha permitido conocer una realidad para nosotros hasta ahora desconocida. Gracias sobre todo porque se nota que en este reportaje habéis puesto el corazón. Gracias también a Indira, que si tenéis posibilidades se las podríais pasar. Y gracias a todas las Indiras, que de una forma anónima había pensado se comprometen, pero creo que no, de una forma anónima dan la vida para las personas que les rodean.
También gracias a todos los miembros del equipo de Revista 21. Enhorabuena por los 100 años, pero gracias por estos 100 años, por un trabajo fecundo y por esta vocación de, con este trabajo, querer cambiar el mundo. Y me gustaría que también mandarais estas gracias a todos vuestros corresponsales repartidos por todo el mundo por el trabajo no solo de corresponsales, sino por el trabajo que hacen todos los días. Y gracias también a unos y otros por mover nuestros corazones. Y por otra parte, también agradecer a todas las personas y entidades que con su colaboración hacen posible este acto y este premio, y también este año de una forma muy especial al Col·legi de Periodistes, al Col·legi de Periodistes, que amb tanta cura ens ha acollit avui a la seva seu. Moltes gràcies a tots i ens retrobem a la propera edició.